Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Sarah Rope y estás viendo Hablando con Sarah Rope. Me gustaría empezar el programa comentando sobre el estreno de nuestro proyecto Sara en el espejo, un proyecto que ya os conté que nos había tomado más de 3 años darle totalmente la forma que queríamos darle y que por fin hemos llegado al momento en el que lo hemos presentado públicamente. Fue en Xàtiva el día 22 de mayo y muchos de nuestros amigos estuvieron allí para acompañarnos y para apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos los que vinisteis. Estamos súper agradecidos de la ayuda con la que pudimos contar de parte de muchísima gente de Xàtiva. Por eso decimos que esta obra no es solamente nuestra, sino también de Xàtiva, porque sin la ayuda de toda la gente que nos ha ayudado hubiera sido imposible. También quiero darles las gracias a todos los que formaron parte del equipo técnico. Muchísimas gracias a todos. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho, porque sé de corazón que he dado todo lo que tenía, que lo he hecho todo lo mejor que podía. Me he aislado durante meses del mundo para preparar este papel y para honrar el trabajo de todo el equipo y para salir al escenario y darle el respeto que se merece estar ahí arriba. Todo este tiempo de preparación de este proyecto, especialmente los últimos meses, ha sido muy estresante para mí. Es un papel muy demandante, no solamente porque emocionalmente exige mucho, emocionalmente es un papel que realmente es agotador, al menos para mí. Y cuando no estoy en escena, que estoy todo el tiempo en escena, tengo que hacer varios cambios de vestuario y es bastante estresante. Pero puedo soportar ese estrés, ya lo he vivido antes en mi vida, quiero decir, es algo que puedo hacer y que lo hago y está bien, pero sí que es verdad que te deja bastante drenado. Me acordé de todo el guión, como he dicho, estoy muy orgullosa de mi trabajo en la obra y muy contenta de poder compartir escenario con mis compañeros y bueno, de trabajar con Joaquín y de todo el mundo. Muchísimas gracias a todos los que vinisteis y espero que podamos repetir esta experiencia en muchas otras localidades. Ese día del estreno fue un día agridulce porque después del primer pase de prueba de la mañana me dieron una noticia que la verdad que no me esperaba. Y si sois de Valencia y estáis en el mundo de la música, ya lo sabéis de qué estoy hablando. Estoy hablando de nuestro amigo Luis Pisu, alguien que ha sido crucial en mi experiencia en la música. Fue el primero que me concedió una entrevista en este programa de Hablando con Sarah Rope. Lo estrené con él. Hay mucho Pro Tools, hay mucho afinador electrónico de autotune y cuando encuentras personas que cantan realmente bien, que componen realmente bien, que hacen algo original o algo distinto, no tienen los suficientes medios de divulgación para que llegue a nivel masivo y como por desgracia en el siglo XXI podemos decir con mucha vergüenza que somos unos borregos, o sea, la masa, lo que es la mayoría de personas, les guste la música o no les guste, la mayoría de la gente sigue modas. Es muy difícil encontrar masas de personas que sean completamente independientes de la moda, de la música. Es difícil encontrar ya hoy en día eso, ¿no? Es como que todo el mundo va al mismo centro comercial, todo el mundo gasta la misma ropa, todo el mundo viste igual. No es una cuestión de que tú te vendas o no te vendas, sino que es una cuestión de amor propio, el que tú quieras salir de la manada. Como cada vez se hace más grande la industria de las corporaciones, grandes corporaciones, y lo que venden es lo que la gente quiere, porque está por el medio la industria de la comunicación, que es la que hace que todo el mundo siga esos moldes, ¿no? Entonces yo estoy muy reñido con el periodismo del país no, del mundo entero, ¿no? O sea, el periodismo antiguamente, los periodistas eran los que contaban las cosas que nadie quería contar y que nadie quería que se supieran. Eso era un periodista. Hoy en día
es pues un sicario, ¿no?, de las noticias. Pues pasa lo mismo con la música. El poder, como siempre, lo tienen las personas de intentar cambiar y no ir en contradirección, que tampoco se trata de ir en contradirección, sino encontrar una personalidad propia, ¿no? Como Manuel Carrasco. Me parece un artista como la copa de un pino, ¿no?, a nivel de composición, de letras, de él como persona, como canta, los temas, la música, todo. Quiero decir, que ha tenido suerte. Bueno, quizás hay gente que canta exactamente igual en otros estilos, ¿no? Y no voy a decir nombres ahora, ¿no? Pero bueno, tú lo sabes, ¿no? Y hacen cosas maravillosas que no se están teniendo en cuenta porque el nivel de calidad, aunque sea mucho, da igual. Ahora mismo te haces un selfie en el váter, una niña que esté guapa, se hace un selfie en el servicio allí peinándose y tiene 1 millón de visitas, ¿no? Y una canción interesante de un grupo súper chulo con una originalidad abrumadora, pues resulta que apenas lo conoce nadie, ¿no? Lo que vende es lo que tiene que estar por encima, y eso es la marca, por decirlo de alguna manera. Programas como OT hicieron mucho daño a muchos artistas y sin embargo otros los elevaron hasta la cima más absoluta, ¿no? Pese a que luego la organización interna de toda aquella gestión abusaron también de los mismos por medio de contratos abusivos, etcétera, ¿no? Bueno, eso ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero digamos que para la mayoría del público es una máscara de que nos preocupamos por la cultura y no es así. No, eso no es cultura. O sea, hay que diferenciar, la música es toda cultura, ¿vale? Pero cuando la música se utiliza para ganar dinero como un negocio, dando igual el contenido, ahí ya deja de ser cultura, es un negocio. Ahora yo pienso eso, ¿no? Y mira que he trabajado muchas veces, ¿no?, con muchos grupos y con muchos cantantes solistas, con mucha gente y de verdad los ves con una ilusión tremenda, ¿no? Y todos te comentaban lo mismo, ¿no?, que dentro de esa ilusión que tenían ha habido mucha decepción también, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco el tema. Es como que la cultura, la masa popular, cuida al que sale porque los medios lo han empujado, pero al chaval o la chica que está cantando en casa sin parar, que lo hace perfecto, que hace cosas maravillosas, nadie le presta atención, la atención debida, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final la llama puede ser que se apague. Entonces muchísimos artistas han quedado en el camino buscando un trabajo que les permita vivir y dejando la música puesta con la guitarra encima del armario. Y eso es muy triste. Nos dejó inesperadamente hace unos días y la verdad es que no me lo puedo creer lo rápido que fueron las cosas. Me acuerdo que últimamente él estaba metido en este proyecto que se llama Black Studio en Valencia junto con Alejandro, nuestro amigo Alejandro. Y recuerdo que nos invitó a hacer un concierto allí para que otros grupos, otra gente pudiera conocer esta iniciativa. Y yo recuerdo que le vi muy delgado, recuerdo que vi a Suso muy delgado y no me atreví a preguntarle si le pasaba algo o no, porque no sé por qué, pero no me atreví porque había algo que me decía, le pasa algo, está enfermo. Había como una voz, como una intuición que me decía que algo no iba bien. Además de que durante ese montaje de ese concierto, técnicamente era complejo, pero yo lo veía a Suso como no solamente muy delgado, sino que le veía un poco despistado. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero había algo que no estaba igual. Y bueno, Pau sí que le preguntó, ¿qué tal estás, Suso? Y me acuerdo que él dijo que no sabía por qué, pero que estaba perdiendo mucho peso, que estaba comiendo, pero que estaba adelgazando mucho. Y a mí eso me dio mucho miedo, me dio como dolor de estómago, porque algo me decía que no estaba bien. Poco después nos comentó sobre más síntomas que estaba teniendo, síntomas muy desagradables que no tengo por qué comentar aquí, que forman parte de su intimidad, pero el caso es que ella nos comentaba, y es triste decirlo, pero es la verdad, nos comentó que se sentía que se estaba muriendo. Y su voz sonaba muy mal, sonaba muy débil, sonaba... Recuerdo el último mensaje que nos envió en el que nos deseaba suerte para este estreno y nada más que oí ese mensaje ya supe
Supe que no sé por qué, pero supe que era la última vez, supe que era el último mensaje. Pero aún así no me esperaba que fuera tan rápido, porque solamente 1 o 2 días después de recibir ese mensaje, ya él falleció. Su mujer nos avisó, Berta, por cierto, si estás viendo este programa, un saludo para ti. Y el caso es que se fue súper rápido. Le dieron el diagnóstico poquito antes de fallecer y no dio tiempo a nada, no me dio tiempo a despedirme. Por una parte me siento culpable, pero por otra me da igual, porque yo sé que Suso sabe quién soy, yo sé que Suso sabe lo que yo siento por él, y de hecho se lo dije en vida muchas veces. Él sabe lo mucho que nosotros le apreciamos y él sabe que nosotros estábamos ahí para lo que a él le hiciera falta. Y por eso me da igual, en el sentido de que yo sé que él sabe lo que hay. Entonces, aunque me dio pena, pero da igual. Me acuerdo que Suso muchas veces... ¿Por dónde puedo empezar? Me acuerdo cuando íbamos a hoteles, cuando teníamos concierto y no se podía fumar y nos metíamos en el baño, Pau, Suso y yo, y yo me sentaba en el váter. El váter estaba cerrado. Pau se apoyaba por allí, Suso por allá, y ahí en el váter, en el baño, hablábamos sobre política, hablábamos sobre la sociedad, hablábamos sobre las cosas que estaban pasando en el mundo. Y yo sé que una de las cosas que más le fastidió a Suso, y aquí hablo con respeto, yo hablo desde mi punto de vista, yo no soy quien más le conocía en absoluto, pero yo desde fuera como amiga, a mí me parece que una de las cosas que más le afectó a Suso fue un evento que ocurrió hace unos cuantos años, que fue un evento mundial que nos afectó a todos, y ver cómo la gente reaccionó, cómo la gente apoyó ciertas cosas y cómo esa indefensión que sentimos muchos de nosotros, y ver que no ha habido consecuencias tiempo después, pues creo que es algo que a él le afectó muchísimo. Y no solamente le gustaba la música, no solamente era técnico de sonido, músico y amante de la música, sino que también una de las cosas que empezó a hacer en los últimos años fue involucrarse en otro tipo de proyectos, como el Café Omni, en el que hablaba de temas de los que no se hablaba normalmente. A él siempre le gustó esos temas no prohibidos, pero sí que le gustó pensar por su cuenta, sí que le gustó ser un pensador libre, cuestionarse las cosas, preguntarse las cosas, criticar las cosas. Y eso le trajo muchas cosas buenas, conoció a mucha gente que también estaba en esa página, pero también le trajo cosas negativas, porque cuando uno está en la divulgación y sobre todo de una forma tan de frente como él lo hacía, había mucha gente que no le comprendía. Hoy en día, todas estas figuras que tienen que salir, ¿no? Tanto raperos, por ejemplo, ¿no? Hay casos de raperos también muy desagradables, ¿no? Y que le den, ¿sabes?, un Grammy a ciertos personajes sin saber componer o componiendo unas letras que yo qué sé, una sobrina de 8 años lo hace mejor, a veces, para hacer una rima, ¿no? Total, que ese tipo de cosas son un poco las que hay que replantearse, y entonces yo creo que hay que educar a la población un poco, forzarles a que sean conscientes de que tienen que tener un criterio propio. O sea, tanto en la moda como en la cultura, como lo que hay que leer. No sé si te habrás dado cuenta, Sara, pero ya no lee nadie un libro. Todo el mundo lee noticias muy cortitas, muchas. Entonces, yo creo que está pasando igual con la música. Todo el mundo tiene tanta música gratis que no escuchan nada, ni no le prestan la atención. No era igual que cuando te ibas a la tienda con 1000 pesetas de las antiguas, que ibas a la tienda de discos a comprarte el disco, que tenías todo el mes ganas de comprártelo, y te comprabas un disco y te lo oías
un millón de veces si era preciso, hasta que te podías comprar otro. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Porque es que en el momento intervienen las redes sociales o interviene Google, San Google, etcétera, o San iTunes, ¿sabes? O San Spotify. En fin, todas esas plataformas en realidad pagan muy poquito al artista, o prácticamente nada. Es más, se apropian de los derechos intelectuales de una canción cuando la cuelgas. O sea, es que ya es asumirlo, ¿no? Es decir, bueno, pues la regalo, y con el hecho de que, oye, pues si se conoce y si gusta mucho, pues mira, a lo mejor algún día puedo salir en directo y hacerlo en directo para poder ganar un dinero, ¿no? Esa es la única. Total, que han servido para lanzar muchos proyectos y sin embargo, para la mayoría, digamos que para el 90% ha sido un retroceso absoluto. O sea, que tiene lo que va a pasar con la tecnología, Sara. Viene la tercera revolución industrial con robots, inteligencia artificial, y eso va a quitar ya no puestos de trabajo, ¿no?, sino hasta la creatividad a las propias personas. Él transgredía todas esas barreras mentales hablando muy abiertamente de lo que él creía. Y, como digo, eso le trajo muchas veces más problemas que otra cosa. Pero en el fondo, él buscaba ver este mundo mucho mejor, dejar un mundo mucho mejor para su hija, y también buscaba el amor, buscaba el reconocimiento, buscaba encontrar su sitio. Y la verdad es que mucha gente le adoraba porque siempre se dio a sí mismo a todo el mundo, siempre ayudaba a todo el mundo, siempre quiso a todo el mundo, y nosotros le quisimos a él. Yo me he cruzado con todo tipo de artistas, desde el más humilde y más maravilloso, ¿sabes?, el más genio, hasta gente que está muy reconocida, que luego por detrás resulta que, pues por motivos de trabajo, por motivos de estrés personal, pues llega un día que te tratan mal porque tú eres el responsable de un sonido y mucha gente se excusa. Ahí teníamos una conversación interesante, ¿sabes? Claro, porque el técnico de sonido muchas veces sirve de escudo, y eso es lo que un mal artista no debe de hacer. ¿Me explico? O sea, un buen artista no tiene que hacer eso, ¿no? Sí, he fallado porque no me oí bien, porque por culpa del técnico. ¿No? Se me ha olvidado la letra porque no me oigo bien. Sí. ¿Vale? ¿Lo entiendes? ¿Sabes? Es así. Se me ha olvidado la letra porque es que como no me escucho, y hacen así, es que no me escucho. Bueno, ser técnico de monitores es también sería también todo un programa entero, ¿vale?, explicándote cómo ser técnico de monitores está por encima de ser psicólogo, médico, amigo, ¿sabes?, una persona maravillosa, y tener una paciencia de santo Job. Bagaje mío personal, haber aprendido tanto de tanta gente buena persona, y encima cariñosos, y lo han entendido. Hay gente que eso lo defiende y pagan lo que sea para que venga su técnico. A otros les da igual y prefieren ir sin técnico para ganar un poquillo más cada uno, ¿sabes? Y se quitan y, bueno, les da un poco igual. Si volvieras a nacer, ¿te dedicarías a lo mismo? Por supuesto. No sabría hacer otra cosa, Sara, qué va, no podría. Mira, llevo desde los 17 años, ahora tengo 59, acabo de cumplir. Son muchos años, son 40 años en el negocio de la música y en el tema del sonido, ¿no?, directamente. Yo siempre he sido técnico de PA, y luego lo que hago pues son cosas en estudio, pues para mí, para amigos y pocas cosas más, ¿no? Pero la verdad, creo que es el trabajo más bonito que hay en el mundo después de salvar vidas y después de los payasos, ¿sabes? Es verdad. ¿Por qué? Porque estás en la retaguardia, estás entre el público y el artista, ¿vale? Y entonces tienes la magia o el poder, mejor dicho, tienes el poder de entregar al público lo que el músico quiere sacar de sí, ¿no? El único mensaje que se puede dar en estos casos es que la gente empiece a tener autoridad sobre sí mismos, que no se dejen llevar ni por noticias, ni modas, ni tendencias, ni gente baja de vibraciones, ¿no? Hay que intentar buscar siempre la parte más espiritual de la vida. La vida no es lo que nos han contado. Estamos envueltos en una fantasía de ciencia cósmica muy, muy extraña, ¿eh? Y están intentando llevar ahí a toda la población a un límite absurdo con todo esto que está pasando, además, que no quiero ni decir ni lo que es, que ya lo sabéis todos, ¿no?
Pero sinceramente hay algo que hacer, y ese algo que hacer es darse cuenta de que ya no hay tiempo. No tenemos tiempo. Nosotros somos los responsables de una civilización que va a cambiar completamente si no hacemos nada. Ese es el mensaje. Y tanto lo digo a nivel musical, ¿no? A nivel musical como, sobre todo, lo digo a nivel social, ¿no? A nivel social mundial, ¿no? Aquí está pasando algo muy gordo, y la música, evidentemente, donde el refugio que teníamos nosotros con la música antiguamente, que te metías en tu habitación y cuando estabas triste te ponías un disco y se te pasaba, o cuando estabas alegre te ponías un disco y estabas más alegre, ¿no? Esas sensaciones hay que volverlas a vivir, y no nos dejan porque estamos tan preocupados que no le estamos prestando atención a lo que de verdad importa, que son las emociones humanas. Las emociones humanas, tanto de abrazar como de jugar, como de besar, de estar juntos muchas personas, de salir, de estar al aire libre, de ir a un concierto con 50.000 personas. Eso no tiene, o sea, esa energía no quieren que la tengamos, porque eso te hace más humano, ¿sabes? Es un mantra humano. En realidad estás dentro cantando la misma canción 20.000 personas. Eso no tiene precio, no tiene un termómetro que lo valore a nivel emocional. Eso es una carga de energía maravillosa que muy pocas cosas te las van a dar, ¿no? Muchos músicos, muchos artistas, mucha gente en general, tenemos esa parte que nos preocupamos por la sociedad, nos preocupamos por el mundo y queremos hablar de las cosas que están mal, queremos denunciar cosas que están mal para luchar contra el mal, para iluminar el mal y que de alguna forma desaparezca. Esa es la idea, ¿no? Y es por eso que mucha gente como Suso, a los que yo llamo divulgadores de la verdad, sufren. Porque Suso, yo recuerdo que él sufría mucho por el mundo, él sufría mucho porque veía el derrotero por el que están yendo las cosas. No hace falta que os cuente qué está pasando en el mundo, vosotros ya sabéis cómo está el mundo. Él también lo veía, pero incluso un punto más allá, porque muchos de nosotros ignoramos las cosas del mundo. O sea, es que no nos importa, a muchos de nosotros no nos importa nada. Solamente nos importa entretenernos, encender la televisión y tragarnos esa narrativa. Entonces, cuando tienes gente que realmente tiene cierta información y que se cuestionan las cosas y ver que cómo vamos todos hacia el precipicio y parece que no nos importa, duele mucho. Y creo que Suso no tenía esa capacidad como para abstraerse emocionalmente de esa labor. Y conforme el mundo se ha ido volviendo más oscuro y más caótico, él ha ido, yo creo que sufriendo más y decepcionándose más del mundo y perdiendo la ilusión, ¿no? Entonces, la lección con la que yo me quedo de la vida de Suso es, por supuesto, querer, amar, ayudar al prójimo, intentar ser siempre una bendición para los demás como él fue. Él me deja ese ejemplo, pero también me deja la lección de que no nos podemos dejar consumir por el mal que hay en este mundo, por la oscuridad que hay en este mundo. Hay gente que es tan buena, es tan pura, que no puede soportar el mal que hay en este mundo, no puede soportar el maltrato a los animales, no puede soportar tantas cosas que están pasando que literalmente se envenenan por no poder lidiar con el mundo, ¿no? Entonces mi consejo es: sigamos analizando la realidad, sigamos viendo la realidad, pero también busquemos momentos para abstraernos para nuestra propia vida, entretenernos con nuestra gente, con la gente que realmente está de nuestro lado, la gente que nos comprende. Tengamos momentos en los que no estemos centrándonos necesariamente en lo que no funciona, momentos en los que simplemente estemos bajo un árbol, bajo el sol, en el agua, disfrutando con los animales, tocando la guitarra, no lo sé, pintando, lo que os guste. Pero hay momentos en los que de verdad hay que desconectar, porque toda esa responsabilidad sobre los hombros de uno de querer cambiar el mundo es demasiado peso y nadie
Nadie merece cargar con todo ese peso. Así que yo, sinceramente, ¿no? Dentro de mi humildad, les pido a todo el mundo que intenten, por favor, volver al principio, a las raíces de las personas, ¿no? A la esencia de lo que de verdad queremos, ¿no? Está todo el mundo muy rebotado, yo lo entiendo, ¿no? Estamos todos muy nerviosos, hay muchos problemas, se viene una gorda, pero no perdamos ese hilo, ¿no? Ese hilo de fantasía, de unión, de amistad, de querer ir a un concierto y ver a tu grupo favorito con una música de puta madre, con un sonido gigante y que salgas de ahí pleno, ¿sabes? Uf, eso emociona. No sé qué podría haber sido diferente. No sé qué podría haber sido diferente. Yo creo que él tenía fuerza para superar cualquier cosa. Él ya tuvo, cuando era joven, situaciones en su vida muy duras, situaciones muy duras, y todo eso lo superó gracias al amor que tenía por la música, que él me dijo que fue lo que le salvó la vida en ese momento, ¿no? No sé, fue alguien que fue muy querido, que también fue muy incomprendido. Desgraciadamente, cuando hablas de cosas que la gente no comprende, hay mucha burla y hay mucha incomprensión, pero con el tiempo se han ido cumpliendo muchas cosas de las que él ha hablado, y bueno, creo que merece un respeto. Creo que tenemos que plantearnos cómo tratamos a la gente que piensa diferente, o la gente que hace divulgación, y no nos olvidemos que, bueno, que deja una hija pequeña, una hija que necesita más que nada sentirse protegida, sentirse cuidada, y también deja una mujer, ¿no? Un saludo, Berta, porque tanto Suso como Berta me decían que ven mis programas, y si estás viendo este programa, Berta, este programa es para ti, es para tu hija, es para Suso, y siempre lo tendré en mis pensamientos, siempre será un referente para mí de cómo hay que ser. Siempre fue alguien que no se creyó nada, no se creyó más que nadie. Y descansa en paz, Suso. Él siempre... Alguna vez hablamos del tema de la muerte, y su visión era una visión que veía la muerte con paz. Él siempre pensaba, y yo pienso lo mismo, por experiencias que él y yo hemos tenido, sabemos que la muerte no es el final, que simplemente hay un espíritu, hay un alma que trasciende a otro plano, pero que la vida sigue, y es por eso que no hay una parte que no estamos tristes. Le echamos de menos, pero sabemos que su alma ha trascendido y que nosotros nos encontraremos en el otro lado. Hasta siempre, Suso. Descansa en paz. Sarah Rowe, yo soy Sarah Rowe, y ahora estás bien hablando con Sarah Rowe. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar, sentir, sonar sin perdón. Cada lunes o martes una nueva reflexión. La música y el mundo desde 33 televisión.